quiero compartirles hoy. Quiero que abra su Biblia en Santiago, capítulo 3. Vamos a ir leyendo varios capítulos. Hace, no sé si una semana, creo que fue o dos, Griselda nos hablaba sobre Santiago, nos compartió un versículo y decía ella que hay algo que tiene particular Santiago, que cuando él habla es como muy directo, parece como muy frío, como que va así, sin tapujos, lo dice como lo tiene que decir. Y a mí me gusta mucho la carta de Santiago por eso, porque te dice lo que tenés que escuchar, lo que Dios verdaderamente te quiere decir. Y para hacerle como un contexto a la palabra, vengo de unos meses pasando algo muy personal, una situación muy personal, algo que me ha estado afectando. Por ahí las chicas que están conmigo en el racimo saben, porque siempre compartimos nuestras situaciones y oramos por eso. Y venía atravesando algo que para mí era como un conflicto emocional y venía dándole tanto lugar en mi vida, pero tanto lugar, que sin darme cuenta me había estado afectando muchísimo. Y Dios la semana pasada me puso como un freno con una situación que me tocó pasar y me dijo, bueno, Melissa, hasta acá llegaste. Y creo que tiene que ver con esto que hablaba el pastor y que también compartía Nati y Natalia, de que Dios quiere trabajar hoy en nosotros como iglesia de otra manera. Yo también creo firmemente que viene un tiempo de avivamiento, un tiempo donde la iglesia se va a empezar a mover, un tiempo donde las almas van a llegar y Él nos quiere preparar, ¿sí? Nos quiere preparar, pero nos quiere preparar a cada uno en lo individual, a cada uno en lo personal. Y yo siento que Dios en este tiempo está haciendo eso conmigo. Está confrontándome, poniéndome frenos, tratando con la palabra para que yo, como compartía Nati la palabra, para que comience a tener ese olor fragante. Que uno muchas veces tiene palabra, uno muchas veces tiene conocimiento, tiene muchas cosas, pero Dios en este tiempo está demandando más. Y Él tuvo que permitir una situación para que yo me diera cuenta que no estaba caminando de la manera correcta y que estaba tratando de resolver este conflicto con mi sabiduría y no con la sabiduría de Dios. Y vamos a leer sobre eso en Santiago 3, capítulo 13, dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y Dios me confrontaba de esta manera, haciéndome una pregunta: ¿cómo resolves tus conflictos? ¿Con tu sabiduría o con la sabiduría que yo tengo a disposición para todo aquel que me la pide? Y a veces vivimos situaciones por mucho tiempo y clamamos a Dios y le preguntamos por qué no se soluciona, y no se soluciona porque yo estoy tratando de resolver el conflicto con la sabiduría humana, que es terrenal. El fruto de la sabiduría de Dios siempre va a traer paz y orden. O sea que si hay un conflicto, si hay una situación, si hay algo que me está agobiando, si hay algo que me está afectando y no lo puedo resolver aún, es porque no usé la sabiduría de Dios, es porque no usé las herramientas que Dios está dándome a disposición para que yo pueda solucionar. Y estoy caminando según mi sabiduría, según lo que yo creo que es correcto.
La sabiduría humana es engañosa, así como nuestro corazón, porque muchas veces nos puede llevar a hacer buenas acciones, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, pero con malas intenciones. Y hasta que Dios no pone freno y confronta nuestra vida, no nos damos cuenta que muchas veces no estamos, como decía Nati, largando, soltando un olor fragante. Y hoy es una palabra para que nos analicemos, ¿sí? Para que así como Dios me confrontó y me dijo, ¿hay conflictos en tu vida? ¿Cómo los estás resolviendo? ¿Me estás dando lugar a mí o estás usando la sabiduría humana? ¿O estás usando lo que vos considerás que es correcto? ¿O estás confrontando en vez de buscar paz y orden? La sabiduría de Dios siempre va a cosechar paz, pero la sabiduría que es terrenal siempre va a dividir en vez de unificar. Y a veces le echamos la culpa al enemigo de que hay desunión, le echamos la culpa a la otra persona y no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros los que evitamos la paz, los que evitamos el orden y los que evitamos la unión, porque tratamos de resolver el conflicto, pero desde nuestra manera de pensar y de ver, y no desde la manera de que Dios quiere que resolvamos el conflicto, no desde las estrategias, desde las herramientas espirituales que Él nos ha dado. Y a veces decirlo es tan fácil, pero el tema es que Dios hoy no quiere que digamos, Él quiere que hagamos, quiere que empezamos a poner por obra lo que muchos de los que estamos acá ya sabemos desde hace tiempo. Quiere que empecemos a caminar conforme a la palabra de Dios. Y Dios me decía esta frase, no importa si tenés razón. Porque yo iba a Dios y oraba y le decía, pero yo tengo razón. Y Dios me dijo, no importa si tenés razón. Yo no quiero saber quién tiene razón. Yo quiero que actúes bien, que marques la diferencia, que unas, que traigas orden, que traiga paz. Porque Dios a veces nos pone en el lugar, como compartía el pastor de Samuel, te pone en un lugar difícil, en un lugar donde hay una situación que no te agrada, que no te sentís cómodo, y te pone para que marques un antes y un después. Pero a veces, en vez de marcar un antes y un después, nos dejamos llevar por la corriente y nos contaminamos y comenzamos a caminar de manera incorrecta. Pero qué bueno que Dios tiene misericordia y que siempre, siempre llega a tiempo. La sabiduría de lo alto es un don de Dios. O sea que yo no tengo excusa. No, Señor, no sé. Voy a Dios, busco la presencia de Dios y la palabra me dice que si yo se lo pido, Él me lo va a dar. Entonces yo tengo todo lo que necesito para resolver las situaciones de mi vida diaria de la manera correcta. Lo tengo a mi alcance, solamente que a veces es más fácil lo práctico, lo que estoy acostumbrado a hacer, lo que me enseñaron a hacer, la manera en que me parece mejor y no la manera en que Dios quiere que haga las cosas. Y la sabiduría de lo alto es práctica. No se trata de lo que sé, se trata de lo que hago. Se trata de cómo me comporto, de cómo me muevo, de cómo acciono, de cómo hablo. Esa es la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. A que no haya falta que vaya una persona y le diga, yo soy cristiano y le comparto un versículo, sino que con que me mire, con que comparta un momento conmigo, me vea accionar, me vea resolver conflictos, me vea cómo me manejo en mi casa, en mi familia y vea algo diferente por mi comportamiento, por mi testimonio, por cómo me muevo. Y no tiene que ver tanto con el conocimiento, que es lo que muchas veces nos han enseñado, que es la sabiduría. Y eso produce en nosotros como un quiebre. A mí me pasó que hubo un tiempo en mi vida espiritual donde tuvo que haber un quiebre de entender que no se trataba tanto de lo que sabía, sino de lo que hacía con lo que sabía. Porque a veces pensamos que con conocer y con saber ya somos sabios, pero somos sabios
por cómo actuamos, por cómo nos movemos, por cómo reaccionamos ante la crisis, por cómo nos mantenemos firmes en los principios, en los ideales que Dios nos ha marcado, en el medio de la situación difícil, a pesar de que tengamos razón. Y muchas veces Dios nos tiene que hacer callar para que aprendamos la lección. No se trata de saber, sino de hacer. Se trata de hacer desde el amor. ¿Vieron ese amor que habla en Corintios? Que es sufrido, que es benigno, que es bondadoso, que es paciente, que es amable. Es tratar de poner por obra eso frente a la situación, frente al conflicto, frente a lo que nos afecta, a lo que nos daña, a lo que nos hace mal. Es tratar de vivir eso, en esos 2 o 3 versículos que muchas veces se pierden en tanta palabra, en tanto que hay en la Biblia para comprender, pero si nosotros vivimos eso, estamos viviendo el Evangelio. Si yo vivo esto, estoy caminando como Dios quiere que camine. Y a Dios no le importa tanto lo que yo sé. Él le importa cómo yo camino. Él le importa cómo yo me muevo. Él me está viendo, nos está observando y va a determinar a quién le va a dar cada tarea. Y yo se lo compartía eso a Matías el otro día y le decía, Dios nos está preparando y va a determinar según cada uno y según la fidelidad de cada uno y según cómo nos seguimos moviendo y si estamos dispuestos a soportar el proceso y a agachar la cabeza muchas veces para recibir lo que viene después. Y nos va a tocar hacer cosas que no nos va a gustar, que no vamos a querer, pero lo vamos a hacer, no por el hombre, sino por obediencia a Dios. Y es ahí cuando viene el crecimiento, y es ahí cuando viene la respuesta de Dios, y es ahí cuando se resuelve el conflicto, porque verdaderamente estoy dejando que Dios actúe. A veces queremos nosotros cambiar la situación, y Dios quiere Él mostrar su gloria, Él quiere manejar la situación. A veces queremos que Dios resuelva nuestros conflictos, pero no puede, porque nuestro orgullo se lo impide. Porque nuestro orgullo está en el medio, tratando de solucionar la situación, tratando de generar cambios que según nuestra fuerza, según nuestra capacidad, son imposibles de generar. Pero Dios sí puede hacerlo si le damos el lugar. Y vamos a leer unos versículos más. En el capítulo 4, si bien hay divisiones, ahora cuando sigamos leyendo vamos a ver que sigue haciendo una línea en el mismo pensamiento Santiago. Pero el título dice, la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenés. Matás, bueno, lo leo así que es más fácil. Matás y ardés de envidia y no podés alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenés lo que deseás porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta ahí leo ahora. Vivir en un evangelio que no se trata de reglas, nos plantea Santiago, sino de transformación. Que no se trata de apariencia, sino de accionar en la palabra. Y que muchas veces viene a confrontar cómo hemos vivido muchos años de nuestra vida cristiana. Yendo, viniendo, haciendo dentro de la iglesia, pero es como que mi vida cristiana está adentro y después salgo y se me terminó la vida cristiana. Se terminó lo que tiene que ver con Dios. Pero Dios está en todos lados y siempre le decimos a los chicos, Jesús está en todos lados, te ve, te está mirando y nos olvidamos después nosotros de eso.
Y vivir este evangelio de reglas nos nubla la vista y no nos deja ver la realidad de nuestras vidas. Comenzamos a caminar por inercia el camino del Señor, sin analizarnos. Vamos, oramos, pero no nos tomamos el momento de analizar nuestra vida, de ver cómo estamos. Clamamos, pedimos que Dios modifique situaciones, pero nos olvidamos de nuestro interior, de cómo está mi vida, de cómo estoy yo. Y Santiago nos habla de una mundanalidad que no tiene que ver con todas cosas que muchas veces nosotros relacionamos con lo mundano. El alcohol, la droga, la música, el baile y todas estas cosas que nos suenan a que es tener amistad con el mundo. Pero Santiago nos confronta a nosotros, porque le está hablando a gente cristiana. Le está hablando a gente que está dentro de la iglesia, que conoce al Señor. Y le está diciendo, ojo, que por ciertas actitudes están teniendo amistad con el mundo. Que por ciertas reacciones, que por ciertos sentimientos, que por ciertos pensamientos, están haciendo amistad con el mundo. Y si están siendo amigos del mundo, no pueden ser amigos míos. Porque no podemos estar con un pie allá y un pie acá. Y como decía el pastor el otro día, creemos que porque nos va bien, que porque Dios nos usa, que porque compartimos una palabra, porque hacemos algo, ¡ay, estoy bien con Dios! No tiene nada que ver eso. Porque Dios obra y obra por misericordia, obra por gracia, obra por la necesidad, pero a veces podemos estar con este pie en amistad con el mundo y tratando con este de tener amistad con Dios. Y Dios nos dice, no se trata de la música, del alcohol, del baile, eso no. Te estoy hablando de otras cosas, de sentimientos, de pensamientos, de cosas que muchas veces hay en nuestro interior y como le dijo Jesús a los discípulos, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale por nuestra boca. Y lo que sale viene de acá, del corazón. Y si yo no sé guardar mi corazón, algo pequeño así se convierte en grande, 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 hasta que llega un momento que nubla por completo mi visión y comienzo a caminar de manera incorrecta. Y comienzo a resolver los conflictos de manera incorrecta. Y como siempre digo, es más fácil ver el error del otro que ver que es el error en mí. Es más fácil darme cuenta, ay, mira, aquel está resolviendo mal la situación, dijo esto, hizo esto, y yo ahí ya estoy haciendo mal. Y no me doy cuenta porque estoy enfocado en lo que hace el otro en vez de estar enfocados en mí, en tener una relación con Dios, en obrar de manera correcta, en crecer y ahí cambiar el entorno, ahí modificar la situación, ahí resolver el conflicto. Y la pregunta es, ¿qué hice yo para evitar esto? ¿Qué hice yo para cambiar esto? O lo que hice o lo que hago fomenta más que esto crezca. La raíz que nos afecta más no es permitir estas cosas, como les decía antes, la música y todo esto, el alcohol, las drogas, sino es nuestro carácter, es nuestro orgullo, es la murmuración. Y cuando yo estaba leyendo esto, Dios me hacía recordar la situación de Moisés, cuando hablaron mal de Moisés, porque él se había casado con una mujer que no era del pueblo. Hablaron mal, pero dijeron la verdad, porque era verdad que Moisés se había casado con una cusita, con una mujer que no era del pueblo, pero Dios lo tomó como murmuración y fue un pecado grande delante de Dios lo que hicieron contra Moisés. Eso está en Números, creo que 14, no me acuerdo bien. Después, si quiere, búsquelo. Y Dios toma medidas frente a esta situación. Y yo cuando me fui a leer la historia pensaba, en realidad ellos tenían razón, porque lo que Moisés había hecho no era correcto. Pero el problema fue que ellos juzgaron a Moisés y pensaron que lo que Moisés hacía no era de Dios porque había hecho algo mal.
Y ahí está nuestro error muchas veces, de querer juzgar o ver o analizar qué hay en el corazón de las personas y querer estar juzgando las intenciones de quienes nos rodean, suponiendo, porque el único que pesa y conoce las intenciones del corazón es Dios. Y a veces nos sentamos en el trono de Dios y ahí es donde nuestro orgullo le impide obrar a Dios, porque yo me siento en el trono de querer analizar y suponer por qué hizo, por qué no hizo, por qué dijo, por qué no dijo. Y estoy juzgando sin saber cuál es la verdadera intención del corazón de la persona, que como decía antes, solamente Dios conoce la intención del corazón. Y a veces ni nosotros llegamos a conocer verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios dice que, la palabra dice que es engañoso el corazón. Y al principio les hablaba sobre eso, cómo es engañosa la sabiduría, que muchas veces nos ciega y no nos hace dar cuenta que el problema no está en el otro, sino que está en mí. Que la situación no cambia porque yo no cambio, porque yo no me doblego delante de Dios, porque yo no soy obediente, porque yo no permito que el Espíritu Santo obre en mi vida y produzca cambios en mi interior, cambios verdaderos, transformación, algo que sea genuino y que el entorno pueda decir, esta persona hacía esto, ahora no lo hace más. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque podemos estar dentro de la iglesia, pero estar llenos del mundo. Cuando nuestro corazón está lleno de cosas que no tiene que estar. Podemos haber salido del mundo, pero el mundo no salió de nosotros. Pero esas acciones y esas actitudes no se renovaron, no fueron transformadas en nuestras vidas. Y el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y es como que Dios nos está dando puntos específicos. Yo lo veía como una lista que Dios me estaba diciendo, bueno, primero tenés que hacer esto, después tenés que hacer esto, después tenés que hacer esto. Y lo primero que Dios nos dice es que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que si yo quiero saber cómo accionar y que Dios me dé gracia, tengo que dejar de lado el orgullo y dejar de querer resolver la situación por mí mismo. Lo segundo que Dios dice, sométanse a mi voluntad. No importa si tenés razón, no importa si duele, no importa que no sea justo. Sometete a mi voluntad, a la situación que estás viviendo. Deja que yo haga lo que tengo que hacer, lo que ya planeé que iba a hacer. Que quizás hoy es difícil, quizás hoy es duro, quizás hoy es una tormenta, pero mañana va a traer bendición. Porque así son los planes de Dios. Lo que pasa es que no alcanzamos la bendición muchas veces porque no nos sometemos a la voluntad de Dios. Es como una lucha con Dios constante, en vez de decir, bueno, me callo, Señor. Y tenemos un ejemplo muy grande de ese, porque Jesús siempre cayó, Él nunca se defendió y Él tenía derecho a defenderse. Él tenía todo para defenderse. Y a veces nosotros, que no somos nada, creemos que tenemos derecho a defendernos. Lo tercero es, resistan al diablo, resistan la tentación de reaccionar mal, de hacer lo que ya les dije que no hagan más. Resistan la tentación. Cuando llegue el momento, si antes yo reaccionaba así, ay, ayúdame, Señor. Pero si yo hice el primer paso, tengo gracia. Si hice el segundo, Dios tiene control porque me sometí a Dios. Entonces me va a ayudar para que cuando llegue la tentación, no soy yo, sino que es Dios que me está dando gracia, que me está ayudando a hacer lo correcto según la sabiduría de Dios y no la mía. Lo otro, buscar a Dios de corazón.
Fíjense que dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorar. Buscar a Dios, confesar, arrepentirse de corazón. Llorar en la presencia de Dios, no quejándonos de la situación que nos aflige, sino reconociendo que hay una parte nuestra que está permitiendo que esa situación no cambie porque no estoy accionando de la manera correcta. Y el último punto, pedir perdón, que lo hablábamos el otro día en el racimo, aunque tengas razón. Y aunque sepas que si es un conflicto y vos eras la que tenías razón, agaches la cabeza y pidas perdón. Y ahí Dios toma el control. Y ya vos no tenés más el control. Y ahí Dios comienza a fortalecerse, comienza a trabajar en tu vida y comienza a obrar de la manera que quería obrar. Porque ya no es tu orgullo, ya no es tu carácter, ya no sos vos, sino que es Él peleando por vos. Es Él yendo delante y no atrás, porque tu orgullo se lo impedía. Y Dios me daba esta palabra y se la quiero compartir, y con eso voy cerrando, en Lamentaciones 3, y fue con estos versículos que Dios trató conmigo y me llevó a tomar decisiones de cambio, y por eso hoy se lo comparto, porque siempre que comparto algo, me gusta compartir algo que lo viví, no venir y decir algo de memoria que no experimenté. Creo de corazón que Dios se mueve de otra manera cuando nos paramos acá y decimos, yo esto que te estoy diciendo lo pasé. Sé que es difícil, pero hay que hacer lo que Dios nos manda si queremos alcanzar lo que Él tiene para nosotros hoy. En Lamentaciones 3, 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Cuando Dios es el centro, puedo esperar en medio de la situación difícil, porque Él es mi fortaleza. Él es el que controla mis emociones. Él es el que gobierna mi vida. No soy yo. Entonces puedo esperar confiadamente en Él. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hombres, sino que lo hace con un motivo: formarnos, transformarnos, moldearnos, enseñarnos a depender de Él, a no depender de las capacidades nuestras, a no depender de lo que creemos que es correcto. Qué bueno que es esperar en Dios. En muchas áreas de mi vida he experimentado la fidelidad de Dios sabiendo esperar en Él. Qué bueno que es aprender en esto también a esperar en la fidelidad de Dios, en esas cosas que nos confrontan, en esas cosas que nos sacan.